trabajen, en la clase del día de hoy en realidad vamos a trabajar con la herramienta Excel. Bien, así que les recomiendo que se preparen, ¿no es cierto? Que la tengan abierta y para que la ocupen, para que simplemente cuando llegue el momento la ocupemos. Ok, entonces nosotros estábamos, ¿no es cierto?, en el experimento de la caída libre. Así que para ir retomando la idea, volvamos a ver el video de la experiencia de caída libre. Bien, entonces, bueno, la idea de este experimento es replicar la caída libre. Para ello contamos con diferentes instrumentos como es este timer, el cual me ayuda a marcar en intervalo de tiempo uniforme entre sí. Me ayuda a marcar, ¿no es cierto?, el desplazamiento recorrido por la masa. Bien, si nosotros nos acordamos de la clase anterior, ¿no es cierto?, teníamos este instrumento que nos ayudaba a marcar. Por otro lado, tenemos una cinta, la cual sujetamos a uno de los extremos de la masa para poder registrar, ¿no es cierto?, el desplazamiento que ésta presenta cuando cae. Recordemos, ¿no es cierto?, estábamos analizando este fenómeno de la caída libre y para esto realizamos este montaje experimental que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, para poder dar registro de este desplazamiento, se introducía la cinta al interior del timer, el cual funciona a una frecuencia específica en 40 Hz o 10 Hz. Nosotros lo hemos fijado en 40 Hz para obtener una mayor cantidad de datos. Entonces, una vez que se disponía la masa, ¿no es cierto?, a una cierta altura, se enciende el timer en 40 Hz, se marca el punto inicial y luego se deja caer la masa. Y ocurre que en cada intervalo de tiempo en el cual se movió el timer, o claro, en este caso cada 40 Hz, fue que se fueron registrando los puntos, o más que nada la distancia recorrida por esta masa. Bien, y a mí obviamente que mientras más pasa el tiempo, mayor va a ser la velocidad y por lo tanto mayor va a ser la distancia entre los puntos. Bien, ok. Entonces, con esto en mente, se registraron todos estos puntos que nosotros vemos distribuidos a lo largo, ¿no es cierto?, de esta cinta, marcan un instante de tiempo y un desplazamiento. Entonces, con todos estos datos ya almacenados, es que nosotros vamos a graficar cómo fue el movimiento de esta masa. Recordemos que el movimiento de que describía era el movimiento de la caída libre, y la caída libre recordemos que se modelaba a través de la parábola, un medio de g por t cuadrado, y la idea, ¿no es cierto?, es ver qué tan cercano estábamos de la teoría con el mundo real. ¿Bien? Por eso es que nosotros realizamos este experimento. Ok. Con esto en mente, a ver, vamos a partir desde... Ya, claro, partamos desde aquí. Entonces, lo que se hizo fue que se registraron los datos en la cinta y una vez que se registraron los datos en la cinta, se tabularon o se dejaron en una tabla. Bien, todos los datos se tabularon en una tabla. ¿Ok? Y esa tabla ya la vamos a ver a continuación. Entonces, los datos debieron ser registrados correctamente y por simplicidad solamente se tomaron los valores estimados por la medición. Por el momento vamos a dejar de lado este tema de la incerteza que veníamos trabajando del instrumento, pero por el momento lo vamos a dejar de lado. Y un hecho interesante es que cada punto de la cinta fue registrado cada uno dividido en 40 segundos, o sea, 0,025 segundos. De este modo es posible confeccionar una tabla en la cual, en la tabla que posea dos columnas, donde una de las columnas representa la variable independiente, que en este caso es el tiempo, y la variable dependiente, que es la distancia recorrida. Entonces, si yo grafico en una columna el tiempo y grafico en otra columna la distancia, puedo representar gráficamente, ¿ya?, por una
identificando, ¿no es cierto?, en una gráfica donde uno de los ejes, en este caso el eje horizontal, representa la variable independiente y el eje vertical represente a la variable dependiente, yo con esta gráfica, con estos datos, ¿no es cierto?, puedo representar los puntos a través de esta gráfica, donde en esta gráfica puedo ver que la distribución de puntos se asemeja bastante a lo que es la parábola. ¿Bien? Ok. Pero estos puntos en sí muestran una tendencia. Porque no, si nosotros vemos estos puntos, si yo tratase de graficar una línea, ¿no es cierto?, que represente los puntos más cercanos, o sea, que trate de dar una tendencia de estos puntos, yo mm, voy a obtener un cierto modelo que se aproxime a lo que es la teoría. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Miren, supongamos lo siguiente. A ver. Ok. Entonces, la gráfica anterior mostraba la tendencia de los puntos, pero a pesar de que los puntos describen el fenómeno de la caída libre, como vemos su tendencia no es perfecta, como lo plantea la teoría. La teoría, recordemos que planteaba la ecuación de la parábola y era un medio de g por t cuadrado y salía perfectamente una parábola. Pero estos datos muestran una tendencia y nosotros necesitamos verificar si esa tendencia se aproxima o no a lo que es la parábola. Entonces, la pregunta que nace es: ¿cómo construir un modelo en base a los puntos obtenidos que me permitan verificar la veracidad de la curva propuesta por la teoría? Bien, y para esto existen diferentes técnicas. Hoy veremos una muy usada para describir estas tendencias que siguen una ley de potencia. Bien, y para esto nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como representación logarítmica de los datos y donde luego vamos a aplicar una regresión lineal sobre estos datos que fueron pasados a la representación logarítmica. Pero no nos asustemos, vámonos con calma para entender cada uno de estos pasos. Miren, lo primero que nosotros necesitamos comprender es a qué fenómeno nos estamos enfrentando. El fenómeno es la caída libre. Y la caída libre posee una dependencia que sigue una ley de potencia entre sus variables. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, a ver, denme un segundo. Denme un segundo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Les voy a hacer una pequeña gráfica de la situación. ¿Ustedes qué entienden por ley de potencia? ¿Habían escuchado eso antes o es la primera vez que lo escuchan? Ya, la primera vez que lo escuchan. Ocurre que los fenómenos que siguen una ley de potencia siguen esta dependencia, como que la variable dependiente depende de la variable dependiente como un coeficiente a por la variable independiente elevada a una potencia. A ver, ¿qué ejemplo le puedo dar de esto? A ver, vamos acá, mira. Al tiro les muestro esta situación. 1, 1, 2, a ver. Vamos allá, que les muestro al tiro esto. A ver, esto es 1, 1, 2. Bien. Bien, ok. Y ok. Bien. Entonces, ¿a qué me refiero con ley de potencia? Ocurre que, por ejemplo, en el fenómeno de la caída libre, yo puedo representar al desplazamiento como la siguiente función. Por ejemplo, el desplazamiento en función del tiempo en la caída libre es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? A esto se le llama ley de potencia. ¿Por qué? Porque existe un coeficiente, que es una constante que acompaña a la variable independiente, y también la variable independiente, perdón, está elevada a una potencia, en este caso una potencia al cuadrado. Bien, por eso se le llama ley de potencia. Ocurre que también podemos tener otros fenómenos, no sé, por ejemplo, la energía de un resorte, por ejemplo, que es un medio de K por X al cuadrado. Y esto también sigue una ley de potencia, porque tiene un coeficiente, por ejemplo, posee un coeficiente
y también la variable independiente está elevado a una potencia. ¿Bien? Por eso es que se le conoce como ley de potencia. Entonces, ocurre que en nuestros datos siguen esta ley de potencia. ¿Por qué? Porque estamos describiendo el fenómeno de la caída libre. O sea, si yo, por ejemplo, graficase la dependencia entre el tiempo y el desplazamiento, obtendría una gráfica como la parábola, por ejemplo. ¿Bien? Que sigue esta dependencia, un medio de g por t cuadrado. Ahora, ocurre que experimentalmente los datos que yo obtuve no caen sobre la parábola, sino que se encuentra, no sé, por ejemplo, un puntito acá, otro puntito puede caer sobre la parábola, otro puntito puede estar acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Me entienden? Es como que si experimentalmente yo lo que obtengo es la tendencia de esa curva. ¿Ok? Y ocurre que producto de todos estos puntos que nosotros estamos viendo, también se da una propia tendencia y que quizás no calce sobre la que propone la teoría, sino que quizás sea una tendencia quizás como esta, por ejemplo. ¿Bien? O quizás, a ver, la puedo hacer un poquito más cercana a la curva. Quizás sea una tendencia como esta, ¿bien? En donde los datos, a pesar de que muestran una tendencia similar a lo que propone la teoría, también poseen una cierta desviación con respecto a ella. ¿Ok? Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo yo en torno a estos puntos que yo obtuve, ¿no es cierto? ¿Cómo en torno a estos puntitos, ¿no es cierto?, que yo obtuve, puedo obtener esta línea de tendencia? Esa es la gran pregunta que nosotros vamos a responder el día de hoy. ¿Cómo obtener esa línea de tendencia producto de los puntos que yo obtuve? ¿Ok? ¿Se entiende un poco, no? ¿Habían visto esto antes, no? ¿O es la primera vez que lo ven? O sea, ustedes ahora, siempre que, no sé, supongamos que trabajan en un laboratorio y siempre que obtengan una tendencia de puntos, por ejemplo, no sé, como esta, por ejemplo, supongamos que hago una medición de una variable independiente y otra variable, a ver, una variable independiente, por ejemplo, y una variable dependiente. Yo en torno a esos puntos puedo representar una línea de tendencias, por ejemplo, como una recta. ¿Ya? Que también sigue una ley de potencia. Pero nosotros ahora lo estamos haciendo un poquito más complejo y lo vamos a aplicar sobre, en vez de ser una recta, ¿no es cierto? Lo estamos aplicando sobre una parábola. ¿Bien? En este caso, los puntos que yo obtuve van a tratar de describir, ¿no es cierto?, como un movimiento parabólico. Y la idea es encontrar justamente a esta curva que muestra esa tendencia. ¿Ok? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Supongamos que por un lado, tengo a mi tabla con datos, ¿bien? Por un lado, por ejemplo, tengo al tiempo y por otro lado tengo al desplazamiento, ¿ok? Este tiempo, ¿no es cierto?, va a ser un tiempo, no sé, un tiempo t1, no sé, hagámoslo como aparece en nuestro gráfico, por ejemplo. Aparece un tiempo 0, una distancia 0, un tiempo 0,025 y aparece una distancia, no sé, de quizás 0,1, asumiendo, claro, que esto está en segundos y que esto está en centímetros, por ejemplo. Después avanzamos, no sé, 0,5 segundos y esto avanza a, no sé, a 0,3 centímetros, por ejemplo. Bien, obtenemos estos datos de nuestro gráfico. Y estos datos representan, ¿no es cierto?, a estos puntitos que tenemos acá y a nosotros nos interesa conocer esa recta que está, o esta línea de tendencia que vemos aquí. La pregunta es cómo conocerla. Bueno, nosotros vamos a obtener una función. Esta función que estamos viendo acá, que yo grafiqué como una curva negra, yo la puedo modelar de la siguiente manera. ¿Cómo? Vamos a suponer que esa curva que yo estoy describiendo ahí es igual a i por un coeficiente a por la variable x elevado a una potencia n. ¿Ya? Así es como nosotros vamos a modelar a esta curva. ¿Ok? Siguiendo esa ley de potencia que nosotros ya sabíamos. Ahora, nuestra incógnita va a ser encontrar
a este primer coeficiente y a este segundo coeficiente que estamos viendo, o a la potencia en este caso. ¿Bien? Entonces, es así como nosotros vamos a modelar estos datos, porque nosotros sabemos que nuestros datos propios siguen este comportamiento. ¿Bien? Entonces, lo más común que sería modelarlo a través de una misma ley de potencia, o sea, que sigan esta tendencia. Ahora, nuestra incógnita se traduce en encontrar cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de la potencia. ¿Ok? Y para encontrar eso existen diferentes herramientas matemáticas. Por ejemplo, una técnica es aplicar el logaritmo natural o el logaritmo, la representación logarítmica. Bien, y ustedes se preguntarán, chuta, ¿cómo voy a aplicar el logaritmo aquí? Bueno, de la siguiente manera. Entonces, supongamos que yo tengo mi modelo. Bien, supongamos que yo tengo mi curva que yo quiero modelar, que en este caso va a ser y es igual a por x a la n, ¿ok? Yo, como les dije, vamos a utilizar una representación logarítmica, o sea que voy a aplicar el logaritmo. Bien, entonces aplico el logaritmo a un lado de esta expresión, obtengo el logaritmo de y. Y también si aplico el logaritmo aquí, voy a obtener el logaritmo, por ejemplo, de a x a la n. Ahora, si yo ocupo las propiedades del logaritmo, puedo decir que esto es igual al logaritmo de a más... Igual puedo usar el logaritmo natural, ¿bien? O sea, no base 10 o logaritmo natural, ambos me sirven, porque ambos cumplen esta propiedad. Entonces, y también por la propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? Esto es igual a x por n. ¿Se acuerdan de esa propiedad, no es cierto? Del logaritmo, por ejemplo, a ver, decir que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Ya. ¿Y se acuerdan de esta otra propiedad? Del logaritmo, por ejemplo, de a elevado a n, que es igual a n por el logaritmo de a. Sí. Ya. Entonces, esas mismas propiedades son las que vamos a ocupar aquí. O sea que, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a tener el logaritmo de y es igual a el logaritmo de a más n por el logaritmo de x. Bien. Y ahora vamos a utilizar simplemente es una técnica matemática que se le conoce como cambio de variable, pero lo único que nosotros vamos a decir es que y va a ser igual al logaritmo de y además vamos a decir que x es igual al logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, si yo hago este cambio de variable y reemplazo esto sobre esta ecuación que estamos viendo aquí arriba, voy a obtener lo siguiente, miren. Voy a obtener que, voy a obtener que y es igual. Y además voy a decir que el logaritmo de a que sea igual a una variable m, supongamos. Bien, supongamos que es una constante nada más, o mejor le llamo c, una constante c. O sea que esto sería igual a i por c más n por x. Bien. ¿Y qué ecuación es la que tenemos acá? No sé si habían visto esta ecuación antes. La de la recta, ¿o La no? de la recta, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos pasando de esta dependencia de una ley de potencia a una dependencia como una recta. A ver, ¿cómo se lo explico? A ver. Miren. Entonces, supongamos que yo en la representación común y silvestre tengo aquí a mi variable x minúscula y tengo mi variable y minúscula, ¿ok? Y esto me va a obtener, ¿no es cierto? Me va a describir, los datos me van a describir una cierta línea, una cierta dependencia entre ellos, ¿ya? Como la que estamos viendo acá. Que, como nosotros sabemos, sigue esta ley de potencia. Bien. Pero nosotros ahora lo estamos pasando a una representación logarítmica. O sea que, si yo por ejemplo represento mis datos como mi variable x que yo me había inventado
y también con mi variable y que yo me había inventado, en vez de tener una parábola, yo lo que voy a tener va a ser una recta. Una recta. ¿Ok? Bien. Donde donde la pendiente de esta recta va a ser va a significar este valor n. Y la intersección de la recta con el eje y va a representar a esta constante c. ¿Bien? O sea, que yo conociendo la pendiente de esa recta que marca la línea de tendencia de datos y la constante c, que sería esa constante con la cual se intersecta la recta con el eje y, yo ya voy a poder conocer lo que serían tanto n como esta variable c. O sea, voy a poder conocer y es igual a c más n por x. ¿Bien? Donde la incógnita van a ser c y van a ser n. ¿Bien? Y una vez que yo obtenga la variable c y la variable n, yo voy a poder construir lo que es... bueno, a ver. Yo sé que c, por ejemplo, es igual al logaritmo... A ver, no. Sí, yo sé que c es igual al logaritmo, ¿no es cierto?, de a. ¿Ok? Supongamos que yo hago la representación en logaritmo natural para hacerlo más sencillo. El logaritmo natural de a. Yo para conocer a A, lo único que tengo que hacer es elevar o calcular la exponencial. En este caso, si yo le calculo la exponencial, esto va a ser la exponencial de c es igual a la constante A. Entonces, yo con el dato del valor de la constante A y con el dato del valor de la variable de la pendiente n, yo perfectamente puedo construir y decir que y, por ejemplo, de x es igual a por x elevado a n. ¿Bien? Y así es como yo puedo obtener a esa curva. A ese modelo que inicialmente nos estábamos preguntando, que era describir esa curva morada que estamos viendo ahí. Ya, yo sé que puede parecer un poco complejo, pero ya la matemática la hemos revisado y al parecer no fue tan compleja de entender. Bien, entonces vamos a trabajar con los datos. Bien. Entonces, tenemos que y de x sigue una ley de potencia. Bien. Si yo hubiera aplicado el logaritmo natural, ¿no es cierto?, obtenía el logaritmo natural de y de x y el logaritmo natural de a por x a la n. Ahora, si yo le aplico el logaritmo natural de y, ¿no es cierto?, y aplico todas las propiedades que ya habíamos descrito y realizo este cambio de variable, y es igual al logaritmo natural de y de x y que x es igual al logaritmo natural de x, y además defino a que c sea igual al logaritmo natural de a, puedo obtener esta ecuación de la recta, donde n es la pendiente y c es la intersección con el eje y. ¿Ok? Bien, eso es lo que acabamos de ver en la pizarra. Ahora, supongamos que yo tenía a estos datos inicialmente mostrados por la gráfica. ¿Ok? Estos eran los datos que nosotros obteníamos del experimento. Ya. Ok, los tengo. Luego, supongamos que yo le aplico el logaritmo natural tanto al tiempo como el logaritmo natural a la distancia. Bien, o sea, lo único que hice fue que el 0 no me conviene pasarlo al logaritmo natural porque no está definido para el 0. Aquí tomé desde el segundo dato en adelante. Tomé desde este dato en adelante y le apliqué el logaritmo natural a cada uno de ellos. Bien, tanto para el tiempo como para la distancia. Logaritmo natural del tiempo y logaritmo natural de la distancia. Desde el 0 en adelante. Ok. Y obtuve estos datos. Ok, estos datos. Si yo los grafico estos datos, obtengo la siguiente distribución de puntos, que se asemeja bastante a lo que es una recta. Entonces, a lo que nosotros nos faltaría conocer es cuál es la mejor recta que pasa a través de estos puntos. Bien, la mejor recta que pase a través de estos puntos es lo que me va a permitir conocer la línea de tendencia de estos puntos y conocer también la pendiente y esa variable c que era la intersección con el eje y. Bien, entonces, uno naturalmente
lo que tendería a hacer es, bueno, es trazar una recta al ojo, por ejemplo. ¿Bien? Lo primero, lo que la intuición nos permitiría decir es trazar una recta al ojo entre esta distribución de puntos, ¿bien? Donde yo puedo tomar, no sé, los puntos 2 más cercanos que pasen cerca de esta recta y construirme la función de la recta, donde yo puedo conocer tanto la pendiente como el valor de dn. O sea, si yo tomo 2 puntos, ¿no es cierto? Y conozco la pendiente, puedo construir la función de la recta. Eso yo creo que lo saben igual. Pero también existen técnicas computacionales, que en este caso son técnicas que ofrece Excel, que es la que vamos a ocupar ahora, para conocer tanto la pendiente como el valor en el cual se intersecta con la recta. ¿Bien? Ok. En este caso, una vez conocidos los valores de la pendiente y del corte con la cirsa, si nosotros realizamos la transformación inversa de tanto la constante c como la variable n, que en este caso era la potencia, yo puedo construir esta función que estamos viendo acá. ¿Bien? Entonces, si yo conozco el coeficiente c y conozco la potencia n, con eso ya puedo construirme la tendencia de puntos. O sea, que si yo grafico, por ejemplo, los puntos que me dio el experimento, que en este caso son los puntos que están marcados en azul, con los puntos que yo obtuve de la rectificación, puedo ver que la rectificación es un modelo que se acerca bastante al que se obtuvo por los puntos. ¿Bien? Ya. Yo sé que esto parece un poco complejo, así que lo vamos a pasar a trabajar ahora con este tema con el Excel. Ok. Denme un pequeño segundo, a ver. Esto está aquí. Y denme un segundito, lo busco al tiro y se los pongo, se los presento. Ya, creo que esta es. Ya, miren. Ok. Miren. Ok, miren. Entonces, vamos por partes, miren. Ya sé, vamos por partes, miren. Si ustedes ingresan a su campus virtual, van a encontrar el siguiente enlace que está en la clase 3 que se llama registro de datos. ¿Ya? Yo voy a pinchar aquí en registro de datos y voy a guardar. Bien, voy a guardar los datos y me voy a dar cuenta de lo siguiente. Okay, aquí están los datos, ¿no es cierto? Y supongamos que ustedes están en su escritorio y yo lo voy a pegar aquí, no sé, en física general. Pego los datos, ¿no es cierto? Y extraigo los datos que hay aquí. Extraer aquí. En estos datos, lo que nosotros vamos a encontrar van a ser las fotos de la cinta. ¿Bien? Donde el primer punto, por ejemplo, marca el 0. El primer punto es el punto del tiempo inicial. El segundo punto marca el pequeño desplazamiento que tuvo la masa a 0,025 segundos. El tercer punto marca el desplazamiento que tuvo la masa en los 0,05 segundos y así sucesivamente. Bien, entonces lo que ustedes deberán hacer es registrar cada uno de estos puntos en una tabla. En una tabla como la que vamos a ver a continuación. Entonces, tienen el primer punto, el 0,0. Bien. Tienen el segundo punto, le va a dar, va a ser otro dato de la tabla. Van a obtener el otro punto, va a ser el siguiente dato de la tabla. Y van a ir así sucesivamente hasta encontrarse con el último punto que puede registrar la regla, que en este caso fue este punto. Bien. Quizás también podríamos tratar de inducir este punto, pero ahí ustedes deberán ir jugando. Bien, entonces, una vez que yo tengo todos esos datos, yo los registro en una tabla, ¿ok? Y esos datos yo los he registrado aquí, por ejemplo. El primer punto fue el 0,0, ¿bien? Entonces se marcaba a los 0 centímetros, ¿bien? El segundo punto era en 0,025 y en este caso yo lo marqué a los 0,2 centímetros. A ver si estamos bien. El segundo punto sería en los 0,2 centímetros y que es justamente el punto que estamos viendo acá. El tercer punto estaría en los 0,8 centímetros. ¿Bien? Y como vemos acá está a los 0,8 centímetros. El tercer punto, ¿no es cierto?, está a los 0,75 segundos y estaría en esa posición sucesivamente.
¿Bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es registrar en una tabla a cada uno de esos datos, ¿ok? Como los que tenemos aquí. ¿Se entiende, no es cierto? Ustedes saben cómo hacer eso, ¿no? ¿Qué ¿Qué cosa? cosa? ¿Cómo transcribir los datos en una tabla? Yo no Yo sé no sé usar usar Excel. Excel. Ustedes no saben hacer Excel, ya. Entonces, tratemos de hacerlo en un tiempo súper Quiero corto. comparar la tablita. Por ejemplo, Para mirar. pongo el tiempo y pongo los segundos, por ejemplo. Y en la otra columna pongo la distancia recorrida y la dejo en metros, o en centímetros, por ejemplo. Uy, me pasó algo, ¿eh? Tin, tin, tin. Ya, a ver, aquí pongo el tiempo, que está en segundos, y por otro lado pongo la distancia recorrida, que está en centímetros, por ejemplo. El primer punto que marca la tabla era los 0 segundos, ¿bien? Y la distancia recorrida es 0. El segundo punto que marca son los 0,025 por el registro del timer. ¿Bien? El tercer punto en que marca es 0,5 y así sucesivamente. Ahora, yo puedo tomar, por ejemplo, hacer este truco de tomar todos los datos que hay hasta el momento y como van creciendo, si yo desplazo desde esta esquina, por ejemplo, inferior hacia abajo, puedo obtener todo el resto de puntos también, ¿bien? Que están separados a un mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, supongamos que yo registro la distancia recorrida. En este caso, el primer punto está a 0,2 centímetros. Entonces este punto estaría en los 0,2 centímetros. El tercer punto estaría en los 0,8 centímetros. Y aquí marco los 0,8 centímetros. Y así sucesivamente voy construyendo cada uno de los datos de mi tabla. ¿Bien? O sea, no sé. Jefe, ¿cómo hizo eso de cielo para abajo? Ah, mira, lo hago de nuevo, mira. Voy a eliminar esto. Ya. Supongamos que yo selecciono los 3 primeros datos que tengo marcados hasta el momento. Luego tomo esta pequeña esquinita que está aquí, la selecciono y la desplazo hacia abajo. Y listo. Ah, ya que lo que empieza a trazar solo. Me tira. Me dice que todo sea cero. Ah, ya. Ah, no, lo hice, aquí lo hice. Ya. Súper bien. Ya, ya. Entonces lo que ustedes deben ir haciendo es ir registrando cada uno de estos datos. ¿Bien? Lo registramos cada uno de estos datos y una vez que hayan registrado cada uno de esos datos van a obtener una tabla como la que estamos viendo acá. Todo esto lo voy a correr hacia el lado. A ver. Todo esto lo voy a correr aquí hacia el lado. Y finalmente ustedes podrán construir... Uy. Ya. A ver, no cambió nada mucho. Ya. Finalmente, ¿no es cierto? Ustedes van a poder construir una tabla como la que están viendo acá. ¿Ok? Eso es lo que eso es lo que le va a dar los datos. Pero nosotros necesitamos trabajar con estos datos y para eso necesitamos hacer una primera transformación. En este caso, todos los datos que se marcan en la cinta están marcados en centímetros, pero nosotros necesitamos pasarlos a metros. ¿Bien? Entonces, pasamos de los centímetros a los metros. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, puedo hacer el siguiente procedimiento. Miren, supongamos que yo no tengo nada aquí. No tengo nada. ¿Bien? Entonces, yo marco la distancia recorrida, que está en metros, y la dejo así. Ahora, necesito transformar a cada uno de los valores de esta columna, pasarlo desde centímetros a metros. Y para pasar de centímetros a metros necesito dividir por 100. O sea que voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar este primer dato y lo voy a dividir por 100. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo hago de la siguiente manera. Escribo igual y selecciono a qué casilla corresponde este dato. En este caso la casilla que corresponde sería la casilla D y el número 2. Y ese dato yo lo tengo que dividir por 100 para poder pasarlo a metros. ¿Bien? En ese caso me dio 0. La hoja de cálculo de Google me ofrece la opción de autocompletar los datos. En este caso yo aprieto autocompletar y me hace la transformación automáticamente. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces pasé todos mis datos de centímetros, los pasé a metros solamente dividiendo uno cada uno en 100. O sea, igual si es que no sé, por ejemplo, aquí tomé la columna B4 y la dividí en 100. Aquí tomé la columna B5, o sea, el coeficiente B5 lo dividí en 100. Tomé el dato que está
columna B, fila 6. Eso quiere decir esto. Columna B, fila 6, lo tomé y lo dividí por 100 y me dio ese valor. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. ¿Bien? Con el único objetivo de normalizar los coeficientes, no sé, de normalizar las unidades, perdón. ¿Bien? Entonces, tengo una tabla que está en tiempo, en segundos, y tengo una columna que está en tiempo y en segundos, tengo la otra columna que está en centímetros y tengo la otra columna que está en metros. Nosotros vamos a trabajar con la columna que está en segundos y con la columna que está en metros. ¿Bien? ¿Se entendió hasta este punto? Era para dividir. ¿Ah? ¿Cómo se hacía para dividir? Que no estoy haciéndolo desde Google, estoy haciendo desde Excel directamente. Ah, ya, claro. Yo lo que escribo es igual, por ejemplo, B2, escribo slash, que en este caso es dividir, y por 100. Y así se hace automáticamente. Bien, este símbolo que estamos viendo acá representa la división. Cero. ¿Ah? Me queda cero. Pero el primer dato te da 0, pero el segundo dato, Me da cero. ya, pero te da 0, 0, o sea, 0, 0, 0, 0,000 o te da simplemente 0. Ya poniendo B2 era B3. Ya. Ya, ok. Entonces tenemos... Vamos a trabajar con los demás datos, con ese como Ya, mira, ahora vamos ya. Primero fijémonos en este lado. Ya. Tenemos este lado listo. Ahora, yo lo que les dije fue que necesitamos pasar nuestros datos a una representación logarítmica. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, el 0 no me sirve para pasarlo a una representación logarítmica, porque el logaritmo natural de 0 no existe, no está definido. Entonces voy a comenzar desde el segundo dato en adelante. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a eliminar esto que está aquí por el momento? Mira. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el logaritmo natural tanto del tiempo y voy a tomar el logaritmo natural de la distancia recorrida. Bien, este tiempo recordemos que estaba en segundos y esta distancia recorrida recordemos que está en metros. Bien, entonces, ¿cómo yo ahora paso de los transformo todos estos datos a logaritmo natural? Bueno, voy a escribir aquí, para pasar los datos del tiempo a logaritmo natural, voy a escribir igual ln, que en este caso sería el logaritmo natural, y adentro del logaritmo natural voy a introducir la casilla a la cual le corresponde la variable del tiempo, que en este caso sería A3. ¿Bien? Y también me ofrece la opción de autocompletar para transformar todo el resto de los datos. ¿Bien? Y algo así me queda. Luego voy a tomar el logaritmo natural de la distancia recorrida, o sea, voy a escribir aquí igual logaritmo natural de la casilla a la cual le corresponde la distancia recorrida, que en este caso sería la casilla B3. Escribo B3 y también me ofrece la opción de autocompletar. Entonces ya tengo la representación logarítmica de cada uno de mis datos. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, ocurre que yo puedo graficar estos datos, por ejemplo, los datos pasados a una representación logarítmica. Y yo, ¿cómo grafico? Bueno, voy a seleccionar desde la casilla de que posee el nombre de ambas columnas hasta el final de los datos. Los selecciono todos. Luego pulso aquí en insertar y selecciono el gráfico. Me queda cero cuando saco, perdón, por interrumpir el logaritmo. Te da 0. ¿Cómo le puse igual ln a 3? ¿Ya? ¿Y te dio? Cero. Ya, pero en A3, por ejemplo, tienes ¿qué valor tiene en A3? 0,25. A ver si yo escribo aquí igual el logaritmo natural de 0,025. Me da este valor. Hay que ponerlo como en paréntesis. Sí, hay que hacerlo en paréntesis. ln de A3. Ahí sí. Ya. Ok. Entonces, a ver. Yo voy a cortar esto y lo voy a pegar aquí simplemente por... Ya, ok. Tengo eso. Hice ese movimiento simplemente para
para ordenarlo un poco y ahora lo voy a dejar aquí arriba simplemente para reordenarlo bien. Ahora voy a tomar ambas columnas y les voy a aplicar un gráfico. Uy, a ver. Esto me da un gráfico que no me gusta. A ver. Bien, denme un pequeño segundo. Añadir eje, el tiempo. Ya. Ok. Bien. Entonces, a ver. Una vez que yo... A ver. Denme un segundito, a ver. Ya sé lo que voy a hacer. Discúlpenme que me trae un poco. Ahora, lo que yo necesito hacer es graficar los datos representados en logaritmo natural, tanto para el tiempo como para la distancia recorrida. ¿Bien? Entonces, creo que esto es así. Y lo selecciono a ambos. Y luego le inserto un gráfico. A ver, denme un segundito. Insertar gráfico. A ver, es que no sé por qué el eje X. Ya, aquí añadir eje, logaritmo natural del tiempo. Y añadir serie, voy a eliminar este. Quitar. Ya, ok, perfecto. Entonces, una forma de hacerlo gráfico es seleccionando ambas columnas y pulsando en insertar gráfico, y aquí van a ver una vez que ustedes inserten el gráfico, le va a desplegar una barra de opciones. En esta barra de opciones le va a pedir que especifique el eje X, que en este caso sea la variable independiente, que en este caso es el logaritmo natural del tiempo, y en la parte donde dice serie ustedes deberán poner la variable dependiente, ¿bien? Que en este caso es la distancia recorrida. Ahora, este gráfico de líneas puede que no me ayude mucho y puede que tenga que realizar otro tipo de gráfico. A ver, veamos si me lo hizo bien. A ver, demos un pequeño segundo antes que me tupa. A ver, no sé por qué no me está saliendo al tiro esta cosa. A ver, yo voy a poner como eje X el tiempo y como serie voy a eliminar esto, el logaritmo natural del tiempo, quitar un poquito, ya, y voy a representarlo en un gráfico de puntitos. Pero el eje X me lo seleccioné aquí. ¿Por qué no me despliega? A ver, este es el intervalo que va desde D1 hasta D15. Ya, uy, chuta, a ver, demos un pequeño segundo. Me estoy tupiendo más de la cuenta. Lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá, a ver. Y voy a pegar solo los valores. Ya. Voy a tomar estas dos columnas y les voy a insertar el gráfico. Ya, ahora sí. Ahora sí que sí. Bien. Entonces, aquí yo tengo, por un lado, tengo al logaritmo natural del tiempo y por otro lado tengo al logaritmo natural de la distancia recorrida. Y como vemos, esto me da una cierta tendencia de puntos. Bien. Ahora yo lo que necesito conocer es cuál es la recta que mejor pasa a través de estos puntos. Y para conocer esta recta, Hojas de Google posee la siguiente herramienta que se llama línea de tendencia. Entonces yo para conocer la línea de tendencia me voy a personalizar. Selecciono aquí en leyenda y en la parte inferior de leyenda aparece... no es en leyenda, perdón, es en serie. Discúlpenme. Es en serie. Y aquí en una de las opciones de la parte de serie se llama línea de tendencia. Bien. Y aquí muestra, por ejemplo, la mejor línea de tendencia que pasa a través de estos puntos. Bien. Y además yo en la etiqueta voy a decir que muestre la ecuación. Ok. Entonces, esta ecuación es la misma ecuación de la recta que nosotros estábamos revisando aquí, en esta parte, donde este coeficiente n es la pendiente y c es el valor con el cual se intersecta la recta con el eje y. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a mis datos, a ver, vuelvo a los datos,
vuelvo a los datos, aquí me entrega un valor de la pendiente, que en este caso en la potencia, a ver, yo le voy a escribir aquí, potencia, me dio un valor de 2,09. Bien. Y por otro lado me dio un valor de la constante C, que en este caso es 6,16. Bien. Pero en mi modelo me interesa, más que conocer la constante C, me interesa conocer la variable A. Y esa variable A se calcula simplemente calculando la exponencial de C. Bien, la exponencial de C. Entonces esa variable A es igual a la exponencial de ¿qué cosa? De C, que en este caso fue 6,16. Uy, no me dio. A ver. No. Esto es E. A ver. Esto es igual a E. Esto es exp elevado a 6,16. A ver, veamos qué me da. No, a ver. Esto es exp. A ver, ahora sí que sí. Va. No me puede dar un valor tan grande. A ver. ¿Cuánto es E? A ver, veamos qué me dice otra calculadora. A ver. Wolfram. Déjeme que calculo ese valor. A ver. E elevado. Bien. Entonces, lo único que me faltaría hacer sería conocer esa variable A. A ver, para conocer esa variable A, lo único que yo tuve que hacer fue factor potencia. El factor me dio 6,16. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me dio un valor tan diferente al que obtuve anteriormente? A ver. Deme un pequeño segundo. A ver. 3,9150. Bien, esa es la mejor recta que me da. 2,09, 6,16. Deme un pequeño segundo. A ver. Me dio 6,16. Por lo tanto, el valor de A, que en este caso fue la exponencial, 6,16. A ver, claro, me da 473 a valor para el coeficiente de A. A ver, un pequeño segundito más. Qué extraño, sí que me dice un valor tan extraño. A ver, insertar gráfico, personalizar serie. Yo le ingreso aquí línea de tendencia y que nada, usar ecuación. Bueno, ese fue el valor que me dio, así que nos vamos a quedar con ese, ¿no? Bien, entonces obtuve estos valores para mi expresión en sí. ¿Ok? Entonces la función que yo estaría modelando seguiría la siguiente línea de tendencia. O sea que si en un principio esto se escribía como y de x es igual a este valor elevado a por x elevado a n, ahora se escribiría como y de x es igual a el valor de a, que en este caso me dio 473, por el tiempo elevado a 2,02. Bien, esa sería la función que finalmente yo obtuve de mis datos. Ahora, si yo grafico ambas funciones, si yo grafico, por ejemplo, la función, o sea, la gráfica obtenida por los datos, a ver, si yo grafico, por ejemplo, el tiempo y la distancia, por ejemplo. A ver, una cosita. Ah, ya sé el error. Me van a disculpar, chicos, miren. Discúlpenme. Ahora sí me di cuenta de mi error. Miren. Porque yo aquí, en vez de graficar la conversión de la distancia recorrida en logaritmo natural, en vez de graficarlo en metros, lo hice en centímetros. Por lo tanto, si yo cambio esto a C, y si yo ahora tiro mis puntitos hacia abajo, obtengo estos datos. ¿Bien? Ya, ahora sí lo vamos a hacer bien. Perdónenme ese pequeño detalle. Ahora, yo voy a copiar estos datos, los voy a pegar aquí, voy a pegar solo los valores, y ahora sí voy a realizar el trazado de mi recta.
Voy a insertar el gráfico, me muestra esta variable, lo personalizo, selecciono serie y además aquí pulso en línea de tendencia y muestro la ecuación. Esto me mostraría esta ecuación que estamos viendo acá y ahora sí me da mucho mejor, miren. En este caso la potencia fue de 2,09 y el valor con el cual se intersecta fue 1,56. Entonces, si yo lo represento acá fue 2,09 y el valor fue 1,56. 1,56. Y si ahora yo le calculo la exponencial a 1,56, obtendría este valor como constante a 4,75. ¿Bien? Ya, yo sé que puede ser como un poquito enredado esto, pero ya estamos llegando a la parte final. 4,75. ¿Bien? Ok. Entonces, si yo ahora represento esos valores, obtengo esto fue lo que me dieron mis datos. Bien, esta fue la curva de tendencia que está describiendo mis datos utilizando una rectificación logarítmica. Bien, ahora, si yo comparo esto con lo que me propone la teoría, a ver, discúlpeme, aquí no es X, sino que es T. Si yo comparo con lo que me da la teoría, tendría que I de T es igual a los 9,8, ¿no es cierto? O más que nada, perdón, yo lo puedo representar así como un medio de G por T al cuadrado. ¿Y cuánto es un medio de G? ¿Cuánto es 9,8 dividido en 2? 4,9. 4,9. 4,9 por T al cuadrado. Y fíjense las diferencias que hay entre la curva rectificada por los datos y la curva obtenida por la teoría. Esta curva que nosotros estamos viendo acá es la que nos permitió obtener los datos. Y lo que estamos viendo abajo es lo que se obtuvo por la teoría. Y fíjense la diferencia que hay entre ambos. Es súper pequeña. No, ya, miren, a ver, y por último, miren. Entonces, si yo, por ejemplo, grafico los datos obtenidos por los puntos de la distancia recorrida y grafico los puntos obtenidos por mi rectificación, veo que la curva rectificada se asemeja mucho a lo que es la curva obtenida por la distancia recorrida. ¿Ok? O sea que estamos súper iguales. Ahora, yo también, por ejemplo, puedo graficar... Puedo graficar, por ejemplo, la curva obtenida por la propia teoría y la curva obtenida de la rectificación de mis datos experimentales. Y voy a ver que también se asemejan bastantemente entre ellas. O sea, no sé, supongamos que yo grafico aquí. No sé si ustedes han utilizado la herramienta Desmos. ¿Ustedes conocen esta herramienta para graficar o no? Ya, miren. Miren, vamos a hacer algo pequeño. Supongamos que yo grafico un medio de G por T cuadrado, que como ustedes me dijeron era 4,9 por X al cuadrado. ¿Bien? Esa era la ecuación que se obtiene de la caída libre. Un medio de G por T cuadrado. Ahora, si yo grafico la que yo obtuve por mi dato, que fue 4,75 por X elevado a 2,02, me doy cuenta de que ambas curvas se solapan bastante, o sea, se parecen una curva con la otra. ¿Qué estoy corroborando con esto? Que el experimento, que experimentalmente, tanto la teoría como lo obtenido experimentalmente se asemejan mucho, porque obviamente estamos describiendo el mismo fenómeno. ¿Bien? Ok. Entonces, ok, una de las causas de que por qué se genera esta diferencia entre ambas curvas puede ser que el propio montaje experimental presenta deficiencias, o por ejemplo que las condiciones ambientales pudieron modificar el registro de los valores, o que también la existencia de condiciones desconocidas como el roce entre la cinta y el timer generan estas diferencias. ¿Bien? Y ahora vamos al desarrollo del informe. Ya aprovechemos esta última parte de la clase para ver el tema del informe. Si ustedes ingresan, ¿sí? Antes de que siga, ¿podría decirme de dónde salió la ecuación?
la parte donde usted está dibujando. A ver. La ecuación. Esto de aquí. Arriba, la azul. Esta ecuación azul. Ya. Sí, ¿de dónde salió? Esa ecuación azul proviene del hecho que nosotros estamos considerando que el fenómeno que estamos describiendo sigue una ley de potencia. Todo fenómeno que sigue una ley de potencia, por ejemplo, como la caída libre, que es en este caso un medio de g por t cuadrado, a ver si me acerca esto, sigue una ley de potencia, por ejemplo. Bien, y por eso es que yo propongo una curva en donde el primer coeficiente, que en este caso sería un medio de g por t, es una incógnita, y también la potencia cual está elevado también es una incógnita. Bien, y por eso es que yo escribo esta ecuación donde tanto a como n son las incógnitas que yo necesito encontrar mediante la rectificación de los datos. Ah, ya. Y el y el X, ¿de dónde? Ah, esos son el tiempo y la distancia. Claro, exacto. Gracias. Muy bien. Bien, aprovechemos entonces este último poquito de clase para mostrar cómo desarrollar el informe. Miren. El informe debe de contener... A ver, aquí vamos acá. El informe debe contener una introducción que dé cuenta de lo que es la caída libre, el fenómeno, o sea, tratar de que ustedes busquen, ¿no es cierto?, en los libros. Me viene llegando algo. Ya. Necesito que ustedes me den una pequeña introducción del fenómeno de la caída libre. Pueden buscar en libros, en referencias, no sé. Traten de buscar un poco sobre lo que es el fenómeno de la caída libre y traten de acoplarlo a este informe. Este informe también debe contar con un marco teórico en el cual se planteen las ecuaciones que se desarrollen en él, tanto del método de rectificación como la caída libre. Este informe no tiene que contar con una metodología en donde se proponga tanto el montaje experimental como el desarrollo experimental y el análisis de los datos que ustedes realizaron. Bien. Y también debe contar con los resultados en donde ustedes pongan a través de curvas la dependencia, o sea, a través de curvas, ¿no es cierto? En este caso, curvas como distancia recorrida versus tiempo, tanto teóricamente como experimentalmente, como lo acabamos de hacer recién. También necesito que hagan un pequeño análisis de todos estos resultados que acabamos de ver y que incluyan una pequeña conclusión de todo este trabajo. De todas formas, miren, aquí en el campus virtual hay una sección en donde dice Guía de Laboratorio de Experimentos de Caída Libre. Si ustedes pinchan aquí, ustedes van a encontrar cada uno de los pasos que sigue esta experiencia. Ya vimos toda esta parte, por ejemplo, vimos el tema de la rectificación de los datos, y todo esto ya lo vimos bastante bien. También vimos de la caída libre, pero aquí hay unos puntos bastante importantes que ustedes deben tener en cuenta al desarrollar el informe. Por ejemplo, para el desarrollo de este informe, considere que cada uno de los siguientes puntos sean parte de este, ya sea como parte de la metodología, resultados, análisis o conclusiones. Por ejemplo, la metodología. Cree una figura que representa el montaje experimental. Describe el montaje experimental e indique la función que cumple cada una de las partes de este para poder cuantificar la posición de la masa en cada instante de tiempo, ¿no es cierto?, registrado por el timer. Bien, más que nada describir el video realizado en la experiencia, pero obviamente describirlo con un lenguaje formal, ¿no es cierto?, y en tercera persona. Escriba las condiciones iniciales de este experimento. ¿Ya? Esto también tiene que formar parte de la metodología. Aquí hay ciertas preguntas que ustedes deben de responder en el informe, pero no de forma tan directa. Por ejemplo, si el timer puede funcionar a una frecuencia de 10 y 40 Hz, haga parte de la discusión la razón de por qué es que este se fija a una frecuencia de 40 Hz. O por ejemplo, trate de desarrollar en el informe cosas como por qué el timer se deja unos segundos encendidos antes de dejar caer la masa con la cinta. Esto se debe, por ejemplo, para marcar el punto inicial, para dejar una buena marca del punto inicial desde el cual se comienza a tomar registro. ¿Bien? O por ejemplo, otra cosa importante, ¿por qué fijar en t igual 0? ¿Por qué fijar el tiempo en t igual 0? A ver, ¿por qué? Más que nada, claro, aquí me faltó, dice, ¿por qué el primer punto de la cinta se fija en t igual 0? ¿Ya? Eso también tiene que ser parte de la discusión. También en la parte de resultados
de resultados y análisis, le recomiendo que desarrolle los siguientes puntos. Por ejemplo, una tabla en donde se registren los valores del tiempo y la distancia recorrida por la masa. Confeccione una gráfica con los valores de la tabla anterior, respetando los criterios para el desarrollo de una gráfica. Bien. También, discuta la tendencia de puntos mostrados por la gráfica y describa la relación entre las variables implicadas. Bien, así, al igual que nosotros lo acabamos de hacer con esta gráfica de tendencia y todo. Confecciona una tabla auxiliar aplicando el logaritmo natural a ambas variables anteriores, como las tablas que nosotros recién estábamos haciendo. Y desarrolle una gráfica a mano que represente los puntos de la tabla anterior. Dibuje a la recta que mejor representa los puntos de la gráfica y determine su ecuación tomando como referencia a los dos puntos más cercanos que pasan sobre esta para determinar el valor de la pendiente intersección con la abscisa. Y aquí viene el punto más importante, que es desarrolle una gráfica en Excel u hoja de cálculo de Google que represente los puntos de la tabla anterior y obtenga la mejor función que representa los puntos utilizando las opciones de regresión lineal que estas herramientas ofrecen para determinar el valor de la pendiente. Usando los valores obtenidos en Excel u hoja de cálculo, determine el valor de la pendiente intersección con la abscisa de la recta, utilizando, ¿no es cierto?, esta representación logarítmica, para luego determinar el valor de la potencia y el factor que acompaña a dicha función. O sea, encontrar el valor de C y encontrar el valor de este valor A. Y en las conclusiones, grafique en una figura a la función y de x obtenida junto con los puntos obtenidos de la medición de la primera gráfica para comparar sus diferencias. Bien, y de acuerdo a los números obtenidos, ¿cuál es la aceleración de g del método experimental? Obtenga el error porcentual de la aceleración de la masa con respecto a la constante de gravedad real y cuáles son las causas probables de este error. Enumérelas. Bien. Estos son cada uno de los puntos que ustedes deberán desarrollar en su informe o cada una de las cosas que deberán incluir en este. ¿Ok? De todas maneras, yo igual les puedo compartir una pauta de este informe del semestre anterior, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de cómo desarrollarlo. ¿Bien? Ok, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Voy a ver el chat, a ver, no he visto el chat. Sí, hay que usar referencias y bibliografías. Uy, no había visto el chat desde hace tiempo, a ver. Ya, ahora sí. Ok, sí, tienen que... Disculpa, ¿cuál era la pregunta? ¿Me puedes recomendar un libro? Ah, un libro. Puede ser el Segway, por ejemplo. El Segway... ¿conocen el Segway o no? Para física... para el Segway, ¿no lo conoces ese libro? Para ciencias de la ingeniería. La verdad, no. Ya, de todas maneras, por ejemplo, en la bibliografía de la asignatura hay varios libros que ustedes pueden buscar, pero hacía buena primera, no tengo uno en mi mente para recomendarles fuera del Serway. Pero si ustedes revisan el programa de la asignatura van a encontrar varios libros que los pueden orientar. Bien. Ah, y una última cosa. Para el desarrollo de los informes, ustedes necesitarán confeccionar un gráfico. Bien. Este gráfico es representativo nomás, pero quiero que identifiquemos las partes más importantes de un gráfico. Por ejemplo, lo primero es la leyenda, en el cual se identifica la curva que se está graficando. ¿Bien? Lo segundo es el nombre de la variable independiente, ¿bien? Con su respectiva magnitud física, que en este caso sería esta variable independiente que se representa en el eje horizontal. La escala y también con su respectiva escala numérica. Bien, también necesitamos el nombre de la variable dependiente con su respectiva magnitud física y su escala numérica y la representación gráfica de los datos. O sea, lo único que yo quiero es que los gráficos que ustedes hagan tengan un formato como el que estamos viendo acá, donde se presente, por ejemplo, donde se represente, aquí este gráfico, por ejemplo, donde en uno de los ejes se represente el tiempo con sus unidades, por ejemplo, y sus respectivos valores numéricos, y donde el otro eje se represente la variable dependiente con su respectiva unidad. Bien, eso es lo que yo quiero que respeten al momento de hacer los gráficos. Profe, ¿Sí? hay que ocupar las mismas imágenes en el Word o hacemos otra. Claro, ahí dice confeccione
su propio montaje experimental. Entonces ustedes van a tener que de alguna forma dibujar a ustedes con Paint, ya sea cualquiera de las herramientas que ustedes deseen, tratar de representar ese montaje experimental con esa herramienta, ¿bien? No copien y peguen. O en el caso de que llegasen a copiar y pegar, que referencien o citen de dónde sacaron esa figura o imagen. Profe, los datos son los de la red que descargamos al principio. Esos datos están en el campo virtual. Todos esos datos están aquí, por ejemplo. A ver, bueno, están en ambos módulos están presentes. Pero aquí, por ejemplo, registro de datos. ¿Bien? Ahí están esos datos. Lo que está, lo que desplegó al principio, entonces. Sí. Los de la regla. Ya. ¿Ok? De todos modos, yo voy a estar atento a cualquier duda que tengan. Me pueden hacer una consulta. Esos datos ocupamos para el informe. Sí, esos datos ocupan para el informe. Bien. Ok. Entonces, para ¿Cuándo se entrega esto? la próxima semana. Antes de la clase. No puede ser después de la clase, a las 12. Yo voy a fijar para las 12 de la noche, por ejemplo. Ya, gracias. Sí. No, por eso no nos hagamos problema. Bien. ¿Tienen alguna duda? Bien, de todos modos, siempre me pueden consultar a mi correo, cualquier duda que tengan, ¿bien? Para realizar este informe. Hasta incluso podemos coordinar una reunión en la cual podamos resolver las dudas, ¿bien? Ok, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Los alumnos del módulo 2 entonces ya saben a qué grupos pertenecen, así que traten de comunicarse con sus compañeros para que comiencen a trabajar desde ya. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Que se vaya. Sí, dime. Un compañero estaba preguntando dónde se anotó los grupos. Miren, yo lo voy a subir esto al campus virtual, pero por el momento, para que los tengan claro también, eso está aquí. Y claro, aquí están los grupos de trabajo del módulo 2. Bien. Yo esto lo voy a subir automáticamente al campo virtual, así que para que lo puedan revisar. Bien. Ok. Perfecto, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Yo igual les puedo compartir, por ejemplo, un informe del semestre anterior para que lo vayan revisando y se puedan ir guiando un poco. Esto lo vamos a dejar aquí. Y por ejemplo, aquí tengo un informe del semestre anterior. A ver. Ejemplo de informe del semestre anterior. A ver. Lo vamos a mostrar. Y lo vamos a dejar disponible. Pero esto claro, es del módulo 3, perdón. Me equivoqué, a ver. Déjenme un segundito por mientras dejo hasta aquí. Está por acá abajo. Entonces ustedes van a poder ver este informe para que se orienten un poco igual. También lo voy a hacer aquí en el módulo 2, a ver. Bien, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Lo voy a mostrar aquí. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme al correo. Que estén bien, cuídense. Muchísimas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. La nómina de los alumnos. Ok. ¿Hay algún alumno que sea del módulo 3? Yo, profe. Ya. Tú no habías participado en la clase de delante, ¿no es cierto? Sí. Sí, has estado presente. Ya. En ese caso, la pregunta que voy a hacer es: ¿hay algún alumno
que esté participando de este nuevo horario? Desde las 3:40 a las 4:40. ¿O todos ustedes habían estado participando desde las 2:30? Ya. Entonces, ¿cuál era tu duda, Nicolás? ¿Me estabas comentando algo? No, o sea, me quedó solamente una pequeña duda de los grupos. Entonces, al final voy a ser con los chicos que estaban en la clase, ¿no? ¿Tú eres Nicolás? Sí. Mira, si nosotros vemos González. Nicolás González. A ver, Nicolás González. Nicolás. A ver, Nicolás, ¿tú de qué módulo eres? Voy a dejar de grabar igual. 3. Aprovechando un par de segundos, quería revisar estos últimos valores. En realidad la pendiente era 2,09 y el factor era 4,76. Esto hace una diferencia frente a lo que yo había graficado. O sea, si yo muestro la comparación entre lo que vendría a ser la caída libre y nuestro modelo, podríamos decir que esto, el factor es 4,76. 4,76 por x elevado a 2,09. Y si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con lo que vendría a ser el modelo de Newton, sería, o sea, de la constante de gravedad, ¿no es cierto? Serían 4,9 por x al cuadrado. Lo importante que hay que tener en cuenta es que es evaluar el intervalo de tiempo en el cual nosotros realmente estábamos midiendo. O sea, que si yo comparase ambas curvas, aquí me van a disculpar, aquí hay un punto. ¿Cuántos segundos en realidad hubieron en nuestro experimento? Hubieron 2, 1, yo creo que si nosotros vemos los límites, 0,3 por ejemplo segundos. Y si nosotros lo evaluamos aquí en nuestro gráfico, pareciera ser que es más cerca. Entonces, es aquí en donde nosotros podemos evaluar el modelo, no más allá de él. Hasta este punto. Eso. Quería corregir. Esto era lo verdadero que nos muestra el experimento. Llega hasta 0,3 de hecho. Que estén bien, que la pasen muy bien.